Bueno, Rusia finalmente ha revelado su jugada respecto a las negociaciones con Donald Trump y sus supuestas intenciones de poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Hoy, Sergei Lavrov, jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, presentó un ultimátum. Dice que discutir garantías de seguridad para Ucrania sin la participación de los rusos es una utopía. Los garantes de la seguridad en Ucrania deben ser los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo a Rusia y China. Y el mejor modelo para estas garantías de seguridad son las negociaciones de Estambul de 2022. Y aquí vale la pena recordar que precisamente por ese formato de Estambul, en ese entonces, las negociaciones fracasaron. Fue precisamente entonces por eso que todo se vino abajo, debido a que Rusia exigía ser garante de la seguridad de Ucrania, aunque fue la propia Rusia la que nos atacó. Y no olviden que Lavrov hoy declaró claramente que Moscú debe tener derecho de veto sobre la activación de esas mismas garantías de seguridad. Ahí está toda la trampa. Ahora vamos a discutir todo esto en detalle, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción, ahí publicamos noticias al momento. Entonces, hoy los rusos demostraron claramente que, en esencia, intentaron engañar al frente estadounidense del presidente Donald Trump. En pocas palabras, yo lo diría así. Cuando Steve Witkoff viajó a Moscú a principios de este mes, allá Putin lo engañó, diciéndole que estaban de acuerdo en que Ucrania recibiera garantías de seguridad efectivas. Steve Witkoff, sin saber de qué se trataba, voló a Washington y le dijo a Donald Trump, Donald Trump, Putin acepta las garantías de seguridad y hasta quiere detener la guerra. Donald Trump, sin entender, invita a Putin a Alaska y luego a europeos y Zelensky a Washington diciéndoles, Putin no se opone a que Ucrania tenga garantías de seguridad. Pero todo el problema era que los estadounidenses no entendían en absoluto de qué garantías de seguridad hablaba Putin cuando decía que estaba dispuesto a aceptarlas. Y hoy Lavrov lo dejó claro, sí, simplemente estaban engañando al presidente estadounidense. ¿Qué dijo el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia? Palabras de Lavrov, se discute seriamente. Cuestiones de seguridad sin la Federación Rusa son una utopía, nunca funcionarán. Y además, los garantes deben ser los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo a Rusia y China. Lavrov dice que está bien que sean Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Rusia y China. Todos juntos en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas garantizaremos que Rusia, como uno de los garantes de seguridad, exactamente nunca más atacará a Ucrania. Si lo decimos en palabras simples, Moscú quiere, saben, tener en sus manos el interruptor para encender y apagar las garantías de seguridad de Ucrania. Y aquí pasamos a un punto importante sobre las negociaciones de Estambul de 2022 y el proyecto de los acuerdos de Estambul. Les recuerdo que Rusia pedía reducir las fuerzas armadas de Ucrania, reconocer los territorios ocupados como rusos, dar estatus oficial al idioma ruso y proteger la Iglesia Ortodoxa rusa, entre otras demandas. Prohibir formaciones nacionalistas y toda esa tontería de desnazificación y desmilitarización. Pero eso ni siquiera era lo más importante. El asunto es que en el proyecto de los acuerdos de Estambul, Rusia exigía que la ayuda a Ucrania, cualquier garantía de seguridad para Ucrania en caso de una nueva agresión, solo se brindara con el consentimiento de todos los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. En la práctica, Rusia es miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, y Rusia exigía tener derecho de veto sobre cualquier ayuda militar a Ucrania, sobre el otorgamiento de garantías de seguridad y sobre la activación de esas garantías de seguridad. Y fue precisamente este punto el que detuvo cualquier negociación en 2021. Y ahora Moscú, en palabras de Lavrov, declara que cualquier garantía de seguridad para Ucrania debe discutirse sobre la base de los acuerdos de Estambul. Por eso el Kremlin no miente, Putin dice que no está en contra. Escuchen, apoyaremos cualquier garantía de seguridad para Ucrania, pero solo si Moscú tiene derecho de veto sobre la activación de esas mismas garantías de seguridad. O sea, si lo decimos en un lenguaje muy sencillo, Moscú exige lo siguiente ahora. Vamos a establecer cualquier garantía de seguridad para Ucrania.
¿Quieren tropas de países europeos en Ucrania? Sí, por favor. ¿Quieren que Ucrania reciba más defensa antiaérea? Sin problema. ¿Quieren que Ucrania tenga misiles de largo alcance? No es problema. Pero solo si se comete un nuevo acto de agresión contra Rusia. Miren, no estamos en contra, todo está bien, pero Moscú debe tener en sus manos la opción de bloquear estas garantías públicas de seguridad. Es decir, en el marco del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, se comete una nueva agresión, Rusia sale y dice que está en contra, listo, Ucrania no recibe nada y en ese momento Rusia nos ataca de nuevo. Esto es lo que Rusia exige y al parecer Putin no miente. Afirma, estoy de acuerdo con esas garantías de seguridad. Europa asegura estar lista y ve las negociaciones como oportunidad para desenmascarar a los rusos. Y si las negociaciones fracasan, Europa está lista para aumentar las sanciones y dejar claro que Moscú no quería la paz, sino solo la rendición de Ucrania. No es pesimismo por ser pesimista, sino un intento de convertir los falsos movimientos del Kremlin en una desventaja política para ellos mismos y mostrarle a Trump que lo engañan. Además, la economía de guerra aquí habla más fuerte que los eslóganes. El asunto es que Reuters escribe que Rusia no planea reducir los gastos militares en 2026 y la confrontación, como ellos dicen, se mantendrá, no habrá regreso a los niveles previos a la guerra. Citaré directamente una fuente del Kremlin. Incluso con un alto el fuego, todavía será necesario fabricar proyectiles y drones. Esto es el lenguaje de una guerra larga. ¿Qué significa? ¿Qué garantiza? ¿Y si permitimos que Rusia tenga derecho a veto en este modelo? En el momento del próximo ataque, la ayuda a Kiev simplemente quedará en el aire. Por eso los aliados crean un sistema automático. Ante violaciones, se activan automáticamente la defensa antiaérea, municiones y sanciones sin coordinar con el agresor. Eso es muy importante, es el punto central de esta discusión. La maniobra paralela de Moscú consiste en que Moscú también dice que no solo nosotros, sino que también está China, y Moscú exige la participación de China en las garantías de seguridad. No se trata de China como garante, se trata de una pantalla china. Si Pekín está dentro del mecanismo, cualquier reacción automática y dura de Occidente parece un golpe al garante, y eso es una trampa política conveniente. Putin señala a China como uno de los principales garantes potenciales. Un ataque directo a Rusia sería lógico, pero uno indirecto a China no tanto. Sabemos que China apoya a Rusia, pero si China se ofende, los rusos buscan incluir a los chinos en estas garantías. ¿Cómo respondió Occidente a esto? Los europeos dicen que están listos para enviar sus fuerzas de paz, contingentes militares nacionales, y Estados Unidos asume la protección del espacio aéreo, la defensa antiaérea. Esa estructura no da al Kremlin razones para decir que la OTAN entra en la guerra, pero al mismo tiempo convierte esas garantías en un tema de presencia física. Además, hay que entender que Rusia realmente no tiene ninguna intención de detener la guerra en absoluto. Actualmente, los cuerpos de seguridad en Rusia consumen hasta el 40% del presupuesto federal. La industria de defensa crece a niveles récord desde la Unión Soviética. Esto no es solo un trasfondo, esto es realmente la esencia. No se puede prepararse para la paz y al mismo tiempo planear un aumento en los gastos de guerra. Salvo que busques la paz como pausa, ahí todo se revela. La conclusión es que Moscú no solo quiere garantías, quiere obtener el control sobre esas garantías de seguridad para Ucrania. Mientras en el texto se escuche una utopía sin Rusia, hay que tomar como base los acuerdos de Estambul. En el presupuesto hay más armas. Todo esto no se trata de negociaciones de paz, se trata de negociaciones para una pausa. Y aquí, ¿o funcionará el sistema automático de garantías de seguridad que se está desarrollando? Todo volverá a depender del veto ruso. Por eso por ahora dejo puntos suspensivos aquí. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbanse, activen la campanita y den like. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.